San Lucas 22, 19. Agarró pan como Melquisedec y agarró vino como Melquisedec, ofreció ese sacrificio a Dios e instituyó los nuevos sacerdotes a la manera de Melquisedec, de la cual orgullosamente y con pruebas en la mano yo le puedo mostrar que soy yo, cosa que él no puede mostrar que es evangelista. Escúchenlo. Lucas 22, 19. Que Luis Toro no puede usar ese texto para justificar su sacerdocio, porque ahí habla del sacerdocio único de Jesucristo. O sea, el sacerdocio es intransferible. Jesús no transfiere el sacerdocio. Por eso creo que Luis Toro hace una eisegesis ahí tremenda para salvarse y lo que él tiene que hacer, o si quiere defender su sacerdocio, creo que tiene que hacerle por el lado de la Eucaristía, porque según tengo entendido, el catolicismo instituye sacerdotes porque cree que la Eucaristía es un sacrificio incruento. Bien, no por el pasaje del Melquisedec. Si me permitís, cuando voy al pasaje que estaba utilizando el padre Luis Toro para justificar el sacerdocio, ¿está bien? El sacerdocio católico dice lo siguiente: si pues la perfección fuera, en Hebreos capítulo 7, verso 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Ese es el pasaje en cuestión. Bien, el hermano evangélico lo que está acá diciendo es, o lo que le está pidiendo al padre Luis Toro, es que justifique su sacerdocio por medio de la Biblia. Y el padre Luis Toro utilizó este pasaje para justificar su sacerdocio por medio de la Biblia. Vos decís de que lo está haciendo mal. Sí, está utilizando muy mal ese pasaje. Una exégesis tremenda. Pero acá el pasaje está hablando del sacerdocio, del cambio de sacerdocio. Sí, sí, totalmente. Del cambio de sacerdocio levítico al sacerdocio único de Jesucristo, que es según el orden de Melquisedec. Porque dice... Si vos lees el contexto, el autor de Hebreos está diciendo, así como Melquisedec, que no tuvo descendencia. O sea, este cambio de sacerdocio, este cambio de orden en el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, aplica solo para Cristo. Sí, porque Melquisedec, si te fijas, y déjame terminar la idea, si te fijas el contexto, el autor de Hebreo le pone como ejemplo a Melquisedec porque Melquisedec no recibe el sacerdocio según una descendencia o según una línea, sino que es único sacerdote, él muere y muere ahí la línea. Entonces, Melquisedec es una tipología, es un tipo de Cristo. Bien. Por eso, el sacerdocio de Cristo ahora entonces lo que vos me decís es que este sacerdocio, según el orden de Melquisedec, aplica solo para Cristo. Solo a Cristo aplica. Bien, entonces, entonces, cuando yo leo Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Te hago una pregunta, querido. A vos, a partir del bautismo, ¿Dios no te hizo sacerdote para Dios? Sí, en el sentido de ser intermediario. ¿Sos sacerdote para Dios según qué orden? ¿El orden arónico o de Melquisedec? Ahora Jesucristo nos hace sacerdote en el tu sacerdocio, sí, claro, el sacerdocio de Albertito, ¿es según el orden arónico o según el orden de Melquisedec? Te respondo y te hago una pregunta. Te respondo. Sí, Jesús me hizo según su orden. Según el orden de Melquisedec, ¿verdad? De Jesucristo. Bueno. Escúchame, Santi. No, bueno, no, pero para lo que pasa... Bueno. Sí, hay una falsa comparación ahí. Si yo soy sacerdote, entonces todos los creyentes tendrían que estar ahí con el pan y el vino ofreciendo, así como hace Luis Toro. Si vos querés aplicar eso, si vos querés justificarle a Luis Toro diciendo, vos también sos sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces no, lo único que te quiero mostrar es que tu afirmación...
Estamos hablando de sacerdocio de oficio, Santiago. Pero lo único que te quiero mostrar es que tu afirmación de que solo aplica para Cristo el sacerdocio según el orden de Melquisedec no es correcto bíblicamente hablando, porque vos acabas de reconocer que también sos sacerdote de Dios Altísimo no de oficio, y no según de oficio. el orden de Melquisedec. Pero Entonces, no de oficio. bueno, a ver, ahí tenemos que discutir esta distinción que también podríamos discutirla y que creo que Hebreos. se puede justificar mediante las Escrituras por medio de la Eucaristía. Pero recordá una cosa, la razón por la que te hice entrar fue porque vos dijiste que el sacerdocio según el orden de Melquisedec aplica solo para Cristo. No, La verdad es que me intransferible. estaba haciendo mucho ruido porque cuando leemos la Biblia completa nos encontramos con Apocalipsis que afirma que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces me pregunto, Escuchame, ¿según el Santiago. orden de Aarón o según el orden de Melquisedec? Bueno, según tus propias palabras, es el orden de Melquisedec. Entonces, me parece que te estás contradiciendo. No, te estás confundiendo o estás mintiendo o estás tergiversando. No, mi pero comentario. ¿cómo Yo te voy dije, a estar mintiendo? Pero yo sé que no lo haces con intención, Santi. Pero no estoy mintiendo. No, pero mentir es con intención. Yo no estoy mintiendo. Ok, te creo eso, te creo porque te creo que no estás mintiendo. Te voy a leer mi comentario. Yo dije, pero ahí está hablando del sacerdocio de Jesucristo por Melquisedec. Ese sacerdocio es intransferible. Eso es lo que yo dije. Yo no dije Claro, que... Cristo es sumo sacerdote y ningún católico afirmaría ser sumo sacerdote. ¿Y por qué él utiliza ese pasaje si él es sacerdote? Porque está hablando el pasaje, tal y como te lo leí, está hablando del sacerdocio. Dice el versículo 12, porque cambiado el sacerdocio, ya no más del orden de Aarón, sino ahora del orden de Melquisedec. Claro, yo voy a estar de acuerdo con vos que el objetivo del autor de Hebreos es justificar el sumo sacerdocio de Cristo y el cambio del orden sacerdotal. Pero circunstancialmente va a mencionar el caso del sacerdocio y el cambio, no la eliminación, el cambio en el sacerdocio. Sacerdocio que aplica también para el resto de los cristianos, tal y como me lo acabas de confesar vos, que vos también recibís tu sacerdocio según el orden de Melquisedec. En ningún momento yo dije, Santi, que los creyentes no son sacerdotes. Ah, bueno, Eso- listo. Y entonces, que ¿para quede qué claro. entraste? ¿Para qué discutimos esto entonces? ¿Para qué entré? Para decir que Luis Toro no puede usar ese pasaje para justificar su oficio de sacerdote. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Te digo por qué. Porque ese pasaje está hablando exclusivamente del sacerdocio o sumo sacerdocio de Jesucristo. Ahora, si él quiere justificar, escúchame, Santi, por favor. Si él quiere justificar su sacerdocio le iba a ir más bien si utiliza el pasaje de Apocalipsis, otro pasaje. Pero te das cuenta como que Toro, con su afán de responder... No, quedar pero estás sin equivocado. palabra. No, escúchame, Santi. El pasaje Su afán no de habla responder, solamente del sumo sacerdocio de Cristo. Pero claro que sí, habla No. solo del sumo sacerdocio. Vamos a volver a leer entonces el pasaje. Versículo 12. ¿Qué es lo que dice versículo 12? Porque cambiado el sacerdocio ¿Y a qué se refiere ese sacerdocio? al Levítico. orden sacerdotal. Levítico, ok. Porque no todos los levitas Y eran el sumos orden sacerdotes. sacerdotal levítico no aplica solamente para el sumo sacerdote, sino para el resto de los sacerdotes, hermano. Sí, entiendo esa parte. No habla solamente del sumo sacerdote, hermanito, el pasaje. Sí, pero está hablando solo de Jesucristo. No. Claro, yo te concedo esa interpretación, pero no en este pasaje. Porque fíjate, Santi, eso es lo que muchos católicos hacen, y incluso evangélicos, tratando de afirmar una verdad, usan pasajes incorrectos, pasajes donde como se le venga en gana la aplican. Entonces, vos no podés, Santiago, vos no podés aplicar este pasaje de Hebreos para el sacerdocio universal de todos los creyentes. Hay otros pasajes. Este pasaje habla, claro que dice sacerdocio ahí porque habla Y ese sacerdocio. de sacerdocio levítico. Escúchame, Santi, yo que te estoy que me escuches. Pero para, Escuchalo bien. lee el pasaje. Mira, leamos juntos el pasaje. Vamos a leer. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Ok, pausa ahí, pausa Bien. ahí. No puede decir sumo sacerdocio levítico.
Sacerdote, está hablando de general, en general del sacerdocio levítico. Bien, el sacerdocio en términos generales, bien. Y pasa a un término específico que es el único sacerdocio de Jesucristo según Bien. el orden de Melquisedec. Por eso porque yo te estoy Melquisedec diciendo, pero escúchame, la línea de Melquisedec no tuvo muchos sacerdotes, un solo sacerdote hubo, y ese es Melquisedec. Por eso, el autor de Hebreos utiliza el tipo de Melquisedec para decir, así como Melquisedec era único sacerdote, así Jesucristo es el único sumo sacerdote que elimina todos los sacerdocios que ya pero pasó. hermanito, vos no sos sacerdote, Claro que soy. entonces según- no elimina el sacerdocio. Claro que no, yo en ningún momento dije, lo que yo dije es el Lo acabas de sacerdocio, decir. escúchame, el sacerdocio de Melquisedec aplicado a Cristo es intransferible. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Y Luis Toro no puede usar este pasaje, tiene que usar otros pasajes. Está Bien, haciendo una mira, prestame atención en lo siguiente, querido. Prestame atención en lo siguiente. Vos sos sacerdote, sí, ¿según qué orden, querido? el orden de Jesucristo. Bien. No puedo decir según el orden de Melquisedec. No, está porque ese bien, es el tipo. te entiendo, Rey, te entiendo. ¿Sos sacerdote de Jesucristo, sí o no? Sí, no de una forma de oficio. Ok, está bien. ¿Sos sacerdote según el orden de Cristo? Ok, sí, ¿Estamos de acuerdo? te concedo. Ahora yo le transfiero Jesucristo es el sumo sacerdote de este nuevo orden sacerdotal. ¿Estamos de acuerdo? de todos los creyentes. Sí, Bien, ¿estás de acuerdo? hay un sacerdocio establecido en Cristo que viene a cambiar el orden sacerdotal antiguo. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Dentro de este sacerdocio, Cristo es el único sumo sacerdote, pero el resto de nosotros somos sacerdotes, ¿verdad? Sí, Bien. entre paréntesis, Santi, yo no te puedo ver o no puedes. No, porque la cámara está. Entonces, Ok. leamos el pasaje nuevamente. Sí. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, estoy leyendo Reina Valera 1960, Sí. porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Según el orden de Melquisedec. Si Cristo es según el orden de Melquisedec, nosotros que somos según el orden de Cristo, hay una relación. Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Estamos hablando del orden. Porque cambiado el sacerdocio, Sí. está hablando en términos generales, ¿de qué sacerdocio? El mismo orden sacerdotal que nosotros hemos recibido, dado que nosotros también somos sacerdotes de Dios Altísimo, hermanito. Claro. Cambiado el sacerdocio, ¿a qué orden? Al orden de Melquisedec, que es el de Cristo como sumo sacerdote, nosotros recibimos ese orden sacerdotal por medio del bautismo. Necesario es que haya también cambiado la ley. ¿Ves que hay un paralelo, hermanito? Porque está hablando no solo... Yo estoy con vos que la intención del autor de Hebreos es defender principalmente el sumo sacerdocio de Cristo, pero está mencionando para conseguir esto el cambio en el orden sacerdotal, en el sacerdocio, cambio en el cual nosotros también estamos incluidos, porque nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Entonces, en ese cambio de orden sacerdotal, según el orden de Melquisedec que recibe Cristo, nosotros también estamos incluidos. Entonces, cuando se habla de sacerdocio en este pasaje, también habla del resto de sacerdotes, no solamente de Cristo. Sí. Bien. Ahora, yo te pregunto, Santi, ¿vos sos sacerdote del Dios Altísimo, sí o no? Sí, ¿Por oficio o no de oficio? no de oficio. ¿Te das cuenta, Santi? No, ¿Te das cuenta? pero es que no tiene nada ¿Te que ver das una cuenta? cosa con la otra. Sí, Estamos pero hablando pasa de que- no, escúchame. sacerdocio. Vamos al video de Luis Toro. Él dice, ¿Qué te parece si vamos al video de Luis Toro? escúchame, él quiere justificar su oficio de sacerdote Sí. por medio de esto. Y no se puede justificar. Pero, Santi, hermanito, porque vos- está hablando solo de Jesucristo. Pero hermanito, Claro, ¿vos escuchaste toda la defensa del padre Luis Toro? yo ya vi este video. Ya Ok. vi este video. Vos hace 2 minutos antes que entraras, hermanito, 2 minutos antes que entraras, este no es el único pasaje utilizado por él, sino que también se remite al pasaje de la Cena del Señor, la institución de la Eucaristía. San Lucas 22, 19. Agarró pan como Melquisedec y agarró vino como Melquisedec, ofreció ese sacrificio a Dios e instituyó los nuevos sacerdotes
a la manera de Melquisedec, de la cual orgullosamente y con pruebas en la mano yo le puedo mostrar que soy yo, cosa que él no puede mostrar que es evangelista. Escúchenlo. Lucas 22, 19. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí hay pasajes que se encuentran distribuidos en las Escrituras que son utilizados en comunión para justificar una postura doctrinal de la Iglesia Católica. Obviamente no es el único pasaje al que se puede hacer referencia, pero para particularmente hacer la defensa del sacerdocio de oficio, el padre Luis Toro, además de utilizar este pasaje por obvias razones que habla del sacerdocio, también utiliza el pasaje de la institución de la Eucaristía. Entonces, Pero por eso es lo que te digo, Santi. Él no puede utilizar este pasaje para justificar no, su ¿cómo que sacerdocio sí de que lo oficio. puede? No puede, porque ahí está hablando de la transferencia del nuevo pacto. Del sacerdocio, ¿verdad? Nuevo pacto, claro, del sacerdocio único, del sumo sacerdocio de Jesucristo. ¿Y tuyo también? Claro, claro. Ok. Sí, sí, es mío, pero yo no soy de oficio, papá. Yo no Ya soy lo de sé, oficio. campeón, yo lo sé a eso. Por eso es que no Por usa eso, solo mira, este pasaje, hermanito. pero yo creo que me reconozca algo. A ver, Realmente la pifió acá nuestro ¿pero amigo por Luis qué Toro. la va a pifiar? Pifió porque este pasaje no se aplica al sacerdocio de todos los creyentes. Si bien Rey, mira, podés aplicarlo de forma indirecta, podés pero no aplicarlo. estás entendiendo. Vos estás sesgado y no estás entendiendo, querido. Quiero entenderte, Santi. Volveme a Nuevamente, explicar, volveme a explicar. Quiero pero entenderte, sinceramente. Sí, nuevamente, la pregunta que te hago es, para sí, responder el caso de su sacerdocio de oficio, ¿el sí. padre Luis Toro solo utilizó en respuesta este pasaje? Creo que vos estás diciendo que utilizó otro No, pasaje. te pregunto, vos lo viste el video. En respuesta para la defensa de su sacerdocio de oficio, ¿el padre Luis Toro solo utilizó este pasaje? No, la pregunta Bueno, es, listo, este ya está. pasaje Entonces no está mal justifica. respondido, hermanito. Porque vos no vas a pretender, cuando utilizás dos pasajes de la Escritura, no vas a pretender que en un solo pasaje quede todo absolutamente claro. No, porque esa es la razón por la que utilizás otro pasaje para apoyar tu postura y responder de forma más plena la pregunta que se está haciendo, querido. La pregunta es, mi querido Santi, él utilizó primeramente este pasaje, ¿sí o no? Claro. Ok, y eso, él comenzó malísimo ahí. ¿Pero por qué malísimo? Comenzó mal, porque a mi punto, yo no conozco mucho de la teología católica, conozco lo suficiente como para defender posturas que tratan de contradecirnos los católicos. Te digo con esto, él hubiese empezado por el tema de la Eucaristía, si quería defender su sacerdocio de oficio. No, porque primero lo que tiene que demostrar es que no se ha quitado el sacerdocio, sino Pero que simplemente se ha cambiado. Es lo que tiene que Pero demostrar. esa no era la discusión que él tenía con el hermano. No, ahí. lo que tiene que La demostrar discusión él le dijo, vos no sos sacerdote de Dios. Eso fue, la discusión no era, nosotros no creemos en un nuevo sacerdocio. Ahora, sí, por ejemplo, este hermano... No, pero hermanito, pero nuevamente, lo que él tiene que demostrar primero es que hay un cambio de sacerdocio. Pero no Que el hacía falta, Santi, porque Bueno, eso para nosotros vos no creemos hacía también. falta. Yo hay No, muchas pero- veces que doy respuestas que para algunos no hace falta que explore ciertos temas y yo lo hago pensando en un determinado público. El padre Luis Toro no está pensando en ángel regalado, está pensando en los millones de personas que están viendo sus videos. Entonces lo primero que tiene que demostrar es que no hay una eliminación del sacerdocio, sino que hay un cambio en el orden sacerdotal. ¿Cómo lo demuestra? Por medio de este pasaje, que no habla, a diferencia de lo que entraste diciendo vos, no habla solamente del sumo sacerdocio de Cristo, sino habla del sacerdocio. Lo que dije es, mira, No, después retroceder el video y míralo, vas a ver que vos dijiste eso. Sí, no, yo te leo otra vez mis comentarios. Yo No, dije, ese cuando sacerdote entraste. libre, o sea, Después, cuando suba este video, volvé a mirarlo desde el principio, vas a decir, porque yo te hice preguntas sabiendo que ibas a ir por ese lado. Yo te pregunté, y vos me dijiste de que ese pasaje particularmente habla solamente del sumo sacerdocio de Cristo. Te demostré que no es así. No, vos me dijiste que sí estás de acuerdo con eso. No, ¿Dónde habla ahí yo... sí, pero citame Pero el no- versículo donde habla de sacerdocio de creyentes ahí. Pero, Sí, ¿cuál es el versículo? pero, hermanito, yo lo que te acabo de decir es que
yo voy a estar parcialmente de acuerdo con vos, porque sé que también habla del sumo sacerdocio de Cristo, porque la intención del autor es principalmente defender el sumo sacerdocio de Cristo, pero circunstancialmente, después volver a ver el video, yo estoy utilizando hasta las mismas palabras. Circunstancialmente va a sostener también el cambio de sacerdocio que aplica también para nosotros los creyentes. En el versículo 12 dice, porque cambiado el sacerdocio. No está hablando solamente del sumo sacerdote. Acá está hablando del cambio, no eliminación, el cambio del sacerdocio, según el orden de Cristo, que es el orden de Melquisedec. Escúchame, Santi, escúchame. Entonces, según tu interpretación, porque dice acá, porque cambiado el sacerdocio. O sea, Jesús entonces es sacerdote, no sumo sacerdote. Yo creo que acá el autor de Hebreo está utilizando una expresión genérica, Santi. Claro, o sea, Cuando se habla de cambiar el sacerdocio, se incluye todo el orden sacerdotal, sumo sacerdote y sacerdotes. O sea, es el sacerdocio. Yo creo que te va a servir esto, Santi, porque como te dije, a veces con el afán de defender una postura, recurrimos a exégesis. Y yo sé que muchas veces no lo hacemos intencionalmente. Yo muchas veces lo hice. Y lo estás haciendo en este video, hermanito. Después volvé a mirarlo. Para vos. Para mí y para casi 1.700 personas que están en el chat. Santi, una pregunta. Sí. Citame un versículo aquí, de todo lo que leímos, un versículo donde hable del sacerdocio de creyentes. Porque cambiado el sacerdocio, ¿quién es? ¿Qué conjunto cambiado, de perdón? ¿Cuál era ese sacerdocio cambiado? Levítico, bien. Papá. No está hablando de los creyentes. ¿Cambiado por cuál, querido? Por el sacerdocio de Jesucristo. Ok, querido. Okay. O sea, el único, en el sacerdocio que habla acá, el verso 12, el único que está incluido en ese sacerdocio es Cristo, nada más. Nada más, en ese contexto. Ese contexto. Pero podemos ir a otro pasaje y decir, no, ya que Jesucristo es sacerdote, Él nos hizo bueno, está bien. Pero, otra cosa. Si Cristo a vos te hace sacerdote, ¿no estás incluido dentro del grupo del sacerdocio? Claro, papá. Pero entonces este pasaje habla de vos también, querido. Pero querido, Santi amado. Pero no estás entendiendo. Mirá, presta atención la contradicción en la que estás cayendo. ¿Vos sos sacerdote de Dios? Sí. ¿Del nuevo orden establecido por Cristo? Sí. Entonces, cuando en el versículo 12 habla del sacerdocio en su conjunto, vos estás incluido ahí, campeón. Sí, pero el autor no se está refiriendo a todos los creyentes en ese pasaje. Él está queriendo defender el sumo sacerdocio de Jesucristo. Claro, mira, Santi, vos podés hacer esa conexión sin problema, podés hacer esa conexión. Pero yo, viendo nomás el debate, veo que Luis Toro, con el afán de buscar, porque yo supongo esto. El hermano le iba a decir, en el Nuevo Testamento ya no hay sacerdote. Él teniendo en mente eso, citó este pasaje. Pero no, querido, no, mira, yo te explico algo que vos probablemente, no sé si lo tengas presente o no. Cuando alguien crea contenido, el padre Luis Toro es un creador de contenido también. Cuando alguien crea contenido, las cosas que dice, no las dice solamente pensando en su interlocutor. Yo cuando hablo con vos, cuando hago entrar a Alberto, las cosas que te digo, no las digo solamente pensando en Alberto. Las digo pensando, por dar un ejemplo, en las 1.700 personas que tenemos en el stream ahora. Entonces, vos lo que tenés que aceptar es que la respuesta del padre Luis Toro no era solamente a partir de este pasaje. Su defensa respecto al sacerdocio de oficio era partiendo de este pasaje para demostrar que no hay una eliminación del sacerdocio, sino hay un cambio en el sacerdocio, partiendo de este pasaje y utilizando otros más, como la institución de la Eucaristía, él hace una defensa bíblica de su sacerdocio particular. Lo que pasa es que vos entraste pensando que el padre Luis Toro estaba defendiendo su sacerdocio de oficio solo a partir de este pasaje, y no fue así, no viste el video completo, como lo vimos 2 minutos antes que entraras. 2 minutos, ahí él explicó. ¿Podemos ver? Sí, claro. San Lucas 22, 19. Agarró pan como Melquisedec y agarró vino como Melquisedec, ofreció ese sacrificio a Dios e instituyó los nuevos sacerdotes a la manera de Melquisedec, de la cual
orgullosamente y con pruebas en la mano, yo le puedo mostrar que soy yo, cosa que él no puede mostrar que es evangelista. Escúchelo. Lucas 22, 19. No, bueno, no, está bien, pero yo tengo que seguir reaccionando. Mira, terminamos la conversación y yo lo pongo desde el momento en el que dejé y vas a ver por el chat, decime si tenía o no tenía razón. Pero hermanito, ¿vos escuchaste toda la defensa del padre Luis Toro? Yo ya vi este video. Ok. Okay. Dale. Santi, te iba a decir. Bueno, te tengo que dejar porque ya, mira, estoy a 20 minutos de terminar. Ok. Dale. Estamos. Te mando un fuerte abrazo, querido. Dios te bendiga. Abrazo, Santi. Dios te bendiga fuerte. Chau, chau. Después tomó pan ¿Cómo fue que ofreció Melquisedec? Pan y vino. Después tomó pan. y dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo, La institución de la Eucaristía, queridos. ¿No ven que no es el único pasaje que utilizó el padre Luis Toro para responder ese planteo particular respecto al sacerdocio de oficio? ¿Cómo lo complementó al pasaje leído antes? Con la institución de la Eucaristía. Disculpen, ¿eh? esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hagan esto. Aquí hay una institución a través de una orden. Hagan esto. ¿Qué es esto? Lo mismo que yo estoy haciendo, ustedes lo van a hacer. Hagan esto en memoria mía, que significa dos cosas en memoria mía. Uno, como dicen ellos, un simple recuerdo. Y dos, como enseñamos nosotros, en memoria mía, recordando que el que dio la orden no fue el Papa. En memoria mía significa porque yo lo mandé. Recuerden que yo lo mandé y tienen que obedecerme. Hagan esto en memoria mía. Ahí está ordenando los primeros sacerdotes a la manera de Melquisedec, con pan y escucha el vino. ¿Hace falta que agregue algo?